Hola, buenas noches. Estamos en un nuevo Co- capítulo de este ciclo que yo he denominado Charlas, Recuerdos y Anécdotas con mis exalumnos. En este caso, el capítulo número ya 23, en un miércoles cualquiera de mayo del 2021. Y en este caso, en el capítulo 23, un viejo alumno que descubrimos que es uno de el más joven de este ciclo de charlas, que es Esteban Freites, de solamente 34 años y con una carrera bastante interesante, artística, estudiantil, con su grupo, que bueno, ya vamos a hablar. Entonces, para presentarlo un Mm. poco a Esteban, comentar que me llama la atención que su primera cuestión que pone en el currículum es que estudió en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde ahí nos conocimos. Después estudió de forma particular con unos cuantos, entre ellos Mike Stern, por ejemplo, ni más ni menos. Sí. Acompañó a Luis Salinas en el Festival de Jazz de Portelevillos, formó parte del cuarteto de Waldo Madera, baterista de Ricky Martin, para que no conozcan. Acompañó a artistas locales como Junior Cesari, famoso baterista, Francisco Rivero, Diego Alejandro, Álvaro Torres, Martín Porto, Sebastián Peiseré, Silvia Gramayo, Manuel Wirtz, Willy Cruz, etc. También vamos a hablar de su grupo, el Esteban Freites Quintet, con el que ha grabado el disco Ventanas al Caos, grabado en 2018. También Esteban se dedica a dar clases, vamos a hablar de eso también. Así que bueno, presentado Esteban, buenas noches Esteban. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Máximo? Bien, todo Un bien. gusto tenerte en el ciclo, charlando. Y lo primero que estaría bueno recordar sería cómo nos conocimos. Bien. Eh, Año, Nos conocimos año 2004. bien, 2004, sí, quizá 2003, 2004, que es cuando ingresé a la EMPA. ujú, Yo todavía estaba terminando la secundaria. Me recibí en el 2004. eh, A los 17 años empecé a cursar ahí y el último bien. año de la secundaria lo hice yendo y viniendo a la EMPA a la Ah, mañana y después a la escuela a la tarde. qué bueno. Sí, bueno, como cuenta Guido, me vi la entrevista de Guido, está buenísima. Ujú, Estoy terminando de ver la de Fede Arbia, que son ajá, dos genios para mí. ujú, Eh, y, y cuenta eso, que una vez que empezás a tocar, yo empecé a tocar a los 14 años, ujú. año 2001. Y empezás a sentir que la escuela te empieza a molestar, ya, ¿no? Como cuando ya tenés decidido qué querés hacer, La escuela secundaria, eh, digamos, ¿no? la escuela secundaria, Claro, total, claro, sí. claro, claro. Eh, yo tenía una muy mala relación con la escuela secundaria Ujú. y, y cuando empecé a cursar en la EMPA, llegaba un poco tarde a la escuela y me querían dejar libre, Ah, eh, porque les convenía, por lo mal alumno que era. ah, bien. Y sí, 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 no es que era una víctima. Pero a la vez era el único alumno de esa escuela que ya estaba, no sé, yendo a estudiar otra cosa o yendo a una facultad, por así decirlo. Sí. Eh, sí, entonces entrar ahí, entrar a la EMPA era como un contraste muy, muy grande con lo que yo iba después a la escuela, ¿no? Como Además, primero que estaba... una decisión de estudiar algo que a vos te gustaba en paralelo a la escuela secundaria que no te gustaba. Entonces ahí hay Para una nada. cuestión tremenda, Sí. ¿no? Sí, la cuestión de la obligación y la cuestión de, Del no sé, gusto. del deseo, sí. Claro, claro, claro. Eh, no, era muy, muy grande el shock. Porque también no recuerdo muchos pibes de mi edad en esa época y, y estaba rodeado de adultos, el código era totalmente otro Claro. y no podía creer que existiera un lugar para ir a estudiar música, Música. solo música. Claro, Yo claro. ya tomaba clases particulares, Ujú. iba a un instituto de barrio, Sí. donde tomaba clases con Flavio Romero, que hoy da Mirá. clases en la EMPA Sí, y es sí. de mis mejores amigos.
Mira. de la vida. Ujú. Todos de la zona Pero sur, bueno, todos de la zona sur. todos, todos, sí. Todos, todos. Pero bueno, eso, digo, el impacto era realmente tremendo de estar en un lugar donde estaba hecho para estudiar música. No, sentía que podía ir todos los días, 8 horas, porque era una edad Sí, en donde estaba a gusto. muy, sí, sí, sí. Eh, Así que ahí nos conocimos. Y me acuerdo, Sí, ¿vos te dale. acordás? No creo para nada, ¿no? Pero A ver. digo, la primer clase, yo tipo digo, Máximo Rodríguez, aula 8 no sé. Y, y llego y me dice, che, y bueno, ¿preparaste lo que? Digo, no, ¿qué había que hacer? Eh, yo era ingresante, o sea, yo no había cursado el año anterior con vos. Yo Vos entré a entraste segundo año, a nivel 2 claro. A nivel 2 de la claro. FOBA, claro. Y entonces ya había un ritmo, ¿no? Como que otros pibes por ahí tenían, que era Claro, sacar 5 bases o 10 bases claro. y tocar un tema. Entonces yo arranqué atrasado. Eh, Empezó mal la cosa. y sí, leí las 10 bases ahí y Bien, el tema no lo iba a poder sacar. claro, Había que sacar los acordes, la melo y todo. claro. Y Todo. entonces en algún momento me puse, rendí 2 temas o algo así y me Ujú. acomodé, pero arranqué ya torcido. Bien, quiere decir que vos antes de la EMPA habías tenido una cierta formalidad en el estudio, porque si pudiste dar nivel 1 digamos, libre, o por el ingreso, digamos, ya tenías Mm. una cierta formación en la lectoescritura y todo eso. Sí, también porque, qué sé yo, también a diferencia de la época quizás en la que entraron ustedes o Guido, no sé cómo era antes, pero al estar el cuadernillo vos podías estudiar eso y rendir eso, como es Claro. hoy, ¿no? Entonces, yo lo preparé con Flavio. Ah, mirá, Él había entrado el año anterior. ah, mirá. Eh, y sí, creo que él al año se fue. Y, y bueno, entonces me mandé. Yo me acuerdo que pensé que no había entrado porque pensé que me había ido mal. Cuando fui a buscar los resultados estaba muy, muy contento. Mirá, Ujú. qué bueno, Mm. qué bueno. ¿Y Sí, sí. qué recuerdos tenés puntuales de las clases? Yo te cuento los que yo tengo respecto a vos. Ah, dale. Recuerdo que eras primero muy joven, tenías Mm, 17 años, que eran realmente pocos los alumnos de esa edad que entraban a la escuela. En general entraban un poquito más grandes, ya a los 19, 20. Entonces la diferencia entre un pibe de 17 y uno de 20 era notoria, mm, ¿viste? Entonces yo me acuerdo que sí. vos tenías ya un desarrollo técnico a esa edad bastante interesante, muy buen sonido para un nivel 2 digamos, ya tenías una cierta madurez, digamos, interpretativa, que no estaba muy relacionado con la lectoescritura. Entonces como Ah, que totalmente. había como un desnivel, digamos, vos tocabas muy bien el instrumento, pero se ve que a la hora de estudiar tango, folclore, capaz que lo de jazz no, porque quizás lo tenías más a la mano, pero lo de Mm, tango y de folclore era como más trabajoso, pero me mm. acuerdo el esfuerzo que hiciste, que fue súper interesante, este, para poder sobreponerte a eso y lograr emparejar con las clases y con el paso de los meses y ese primer año en nivel 2 y después el otro año a nivel 3 donde me parece que ahí donde lograste emparejar bastante el nivel interpretativo con la lectoescritura, entonces ahí ya pasaste a ser un alumno de otro nivel, digamos, ¿no? ¿Vos sentís lo mismo? Sí, sí, totalmente. Primero que eso, yo entré sabiendo que iba a elegir jazz Ah, porque era lo que ya venía tocando y me gustaba. ujú, Y, y probablemente nunca había tocado tango y muy poco de folclore seguramente. claro, Qué sé yo. Y, y me acuerdo que salí de la EMPA leyendo muy bien y disfrutando mucho de leer. Disfrutando mucho leer las chacareras que eran muy complejas. Después lo tuve a Tati y Calá también ujú, y estuvieron sí, buenísimas esas clases. sí, Esos arreglos eran moño. difíciles. Y sí, sí, sí. Y,
entonces me acuerdo de eso, y un detalle es que cuando ingresás tenés menos horarios para elegir. Los que, Claro. si sos ingresante, ¿no? Tienen prioridad los alumnos que ya cursaron antes. Ujú. Entonces me tocó lunes, creo que a las 10 de la mañana con vos. Y ese año aprendí a nunca poner, no sé, instrumento un lunes, porque el domingo me quería matar de no. Pues yo todavía iba a la escuela, entonces Claro, iba a claro, la escuela de lunes a viernes y quizá el fin de semana me podía poner a leer bien eso. claro. Sumaba a las clases particulares con Flavio, Ujú. estaba al palo. Y de no leer nada o leer muy poco a tener que resolver un arreglo de tango, por ejemplo, me acuerdo el día que me quiera, no entendía nada. Domingo a las 12 de la noche estaba así diciendo, ¿por qué? Bueno, nunca más curso un lunes, nunca más. Al otro año, quizás esa diferencia vos también notaste, es que yo ya no iba más a la escuela. Entonces tenía Ah, toda la semana claro, para claro. hacer lo que yo quiera y estudiaba cuando quería. Encima, a la otra semana, al otro año empecé a cursar los martes, como me parece. Ujú. Todo el fin de semana estaba más relajado, no sé, iba dosificando el estudio. Claro. Pero el primer año fue ponerme a tiro con todo, no sé, viaje de egresado de la escuela, llevándome un montón de materias en la escuela, casi Ah, todas. bien. Y en febrero, en febrero y marzo, rendir todo para terminar la secundaria. Rendí como 8 materias. Y entonces al otro año yo sentía que me había sacado un peso de encima muy, muy grande. Y además convengamos otra cosa, que lo hemos hablado con otros colegas también, discípulos, que el material de nivel 2 si uno lo ve ahora, o vos lo ves ahora a la Sí, distancia, es un material muy picante, digamos, sí, complejo, grande, largo, sí. difícil de tocar, porque tenías, como vos bien decías antes, melodía, bajo y acorde de cada tema. Mm. Era un montón de laburo, no es que vos tenías que tocar una sola cosa en la clase, no, no. Había que pasar la melodía, había que corregir la melodía, notas, rítmica, en el tango ver cómo se movía el tempo, en el folclore las particularidades rítmicas del género. Después los estudios de Berkeley, que son complejos para tocar con el metrónomo en 2 y 4. Cierto. Este, por eso digo, un nivel 2 no es un nivel fácil en bajo, por lo menos. No sé en otros instrumentos. Sí, es cierto. Yo me acuerdo que tenía algún amigo en guitarra y era mucho más tranquilo quizás otras cátedras. Como Sí, quizá apuntadas a, no sé, a otra cosa o a tocar más no sé. Pero había que leer un montón y rendir un mucho. montón. Y eso, la verdad es eso, ¿no? Como que te, te relaciona inmediatamente con la música escrita, con la partitura, a Claro, resolver. claro, Y claro. eso, Tenés que tocar. sí, sí, y tenés que leer y tenés que interpretar. Claro. Eh, Está buenísimo. Sí, es muy necesario porque después en el futuro yo sentía que eso es lo que a mí me hacía ser músico en esta fantasía todavía medio adolescente de decir, músico no, está bien, es el que toca o el que vive tocar, pero el que agarra un libro y ve lo que está ahí, lo puede hacer sonar, lo puede entender, el que está inmerso en ese diálogo, en ese discurso también, Ujú. en Sí, ese lenguaje. yo creo que impacta también mucho el tema de que en las clases nuestras, este, el hecho de tocar en dúo, guitarra y Mm, bajo, eso ayuda mucho a contextualizar la música y a comprenderla mucho más rápido, porque digamos que cada clase era un concierto que vos tenías que dar. claro, Era como una especie de sí, sí, sí. examen que decís, che, ¿qué tema estudiaste? Bueno, el día de mañana, bueno, dale. ¿Tocás la melo? Bueno, dale. A ver, toquémosla. ¿Qué pasa? ¿Te equivocaste? Bueno, te pifiaste una nota, pifiaste una rítmica. Bueno, no pasa nada. El tema es aprender a qué es lo que después va a pasar en tu vida profesional. Ese es el punto, digamos, al cual yo quise llegar siempre, que es a que el alumno entienda que la música es un hecho temporal que Mm, comienza acá y termina acá, y vos en este desarrollo tenés que tocar
tratando de equivocarte lo menos posible, ¿no? Porque después en la vida real, cuando vos salís a tocar, o cuando vos vas a la práctica de la escuela, pasa eso. El profesor cuenta 4 y vos tenés que estar tocando. Entonces, si yo los tangos, suponete, los hubiese pasado por el metrónomo, no Mm, es real eso, digamos. claro. No es real. La situación real Mm, es bajar el tiempo, subir la dinámica, la expresión, el ligado, ¿viste? Todas esas cosas que nosotros veíamos en clase, que después vos, indudablemente que lo incorporaste para tu vida musical y hoy lo seguís usando como cosa diaria, digamos, ¿no? Por eso me parece tan importante que a veces uno, cuando dice la palabra formación básica, imagina una cosa mucho más sencilla de lo que es, y en realidad, por lo menos convengamos que en bajo no es así. claro. Sí, yo siempre pienso lo difícil que es meter a tantos músicos en un mismo nivel, que es algo que hablamos un poco, ¿no? Como yo me acuerdo que estaba para toda esa exigencia, en el sentido en el que quería que, si bien en ese año la pasé un poco mal, sabía que era lo que estaba eligiendo y cómo quería que fueran las cosas. Mm, Como, sí. creo que si hubiese sido más relajado o una relación, ahora que voy a mutear el teléfono, una relación más, que, que- que- si bien había familiaridad y después las clases charlábamos un montón Sí, entre sí, sí, sí. muchos, Sí, sí, sí. estaba marcada la cuestión alumno-profesor y esa rigurosidad dentro de la clase, yo realmente era lo que quería. Después me daba cuenta que quizás un tipo de mi edad ahora, yo tenía de compañero por ahí de 30 y pico años, venía de laburar matado y no sé qué, eh, era mucha la exigencia, entonces había que nivelar, no en tus clases, pero digo, en el resto de las materias, Bueno, eh, y es difícil, pero yo me doy cuenta que es el nivel de exigencia que da resultados. Eh, por lo menos yo lo veo muy claro, como a partir de eso se edifican eh, lo que después vas haciendo, eh, cómo sí, vas además, estudiando. además, quién queda y quién sigue en el camino ese, ¿no? Convengamos que hay muchos tipos que van con muchas ganas a estudiar a las escuelas de música, como pueden ser la EMPA o la Marechal, este, y después se encuentran con una situación que no pueden bancar porque Mm, mucha gente viniendo de palos distintos a lo que enseña la escuela, que es géneros de música popular, y con referencia a la lectoescritura, al tema del metrónomo, viste, cosas que en algunos ámbitos musicales no está muy desarrollado. Entonces, claro, muchos pibes que por ahí tocaron mucho más que vos, gente más grande, que viene con mucha experiencia de tocar en bandas y eso, de repente se encuentra con el metrónomo y la pasa mm. mal, porque Sí, jamás sí. estudiaron con metrónomo. Entonces, claro, yo la primera clase de nivel 1 les ponía un metrónomo, le digo, bueno, vamos a tocar redondas con metrónomo. Y los tipos me miraban como diciendo, pero Mm. escúchame, yo soy grosso tocando, ¿cómo voy a tocar redonda con metrónomo? Claro, le digo, bueno, Mm, así se edifica esto, ¿eh? Tenés que elaborar todos los días haciendo esto. Mucha gente, por suerte, lo entendió y pudo avanzar y hoy son músicos profesionales. Y otros no, lamentablemente quedaron en el camino porque además se dieron cuenta que había que estudiar mucho. Cosa que, mm, viste, hay una cierta fantasía con respecto a la música, mm, como que la música es un bien que te viene de herencia genética o andás a ver de dónde, donde vos no tenés que estudiar, sino que vos naciste así, como tocas hoy. Nunca no, hubo estudio. Y no es así, sí, no es así. no, sí, sí, sí. O que si estudias perdés magia o algo así. No, Eso lo no, escuché no. un montón. No, no. No, La magia la tenés o no la tenés. Y si estudiás y tenés magia, mejor todavía. mejor. Sí. Sí, claro, digamos, el tema del estudio, yo creo que en cualquier ámbito de la vida, y más en los ámbitos artísticos, donde formarse intelectualmente es tan importante y estudiar, sea lo que sea, música, teatro, literatura, actuación, te forma como ser humano, digamos. Eh,
como humanista también, como tipo que piensa, como tipo Mm, que tiene un pensamiento abstracto, que tiene un pensamiento matemático, que puede analizar, que puede escuchar distintas músicas y disfrutarlas. Me parece que no es un hecho menor. Entonces, el tema este de la fantasía de que el estudio te cuarta la creatividad, como a mí me dijeron mm, en un momento de joven, menos mal que no le di mm, bola, menos mal que claro, no le di bola. sí, sí. Yo creo que en mi caso tenía tantas ganas de empezar a ser músico también yo empecé a tocar en el 2001, que es el año en el que explota todo, literalmente. Te contaba que en un ensayo nos enteramos que se caen las Torres Gemelas y a Ajá, los pocos meses es el diciembre de acá. sí, Yo soy de Wilde, que es al sur, sí. eh, y después viví en Avellaneda. Bueno, 2001, Costec y Santillán, la estación de Avellaneda. Tremendo. Mi vieja muy preocupada por todo y yo me acuerdo que decía como, yo acabo de encontrar lo que quiero hacer y parece que el mundo se viene abajo. Digo, qué mala suerte, porque ya venía complicado, tipo, eh, complicado tratando de decidir qué quería hacer, presiones, ¿no? De la escuela, de mis viejos. Y cuando decido esto, que sea el peor año del país después de muchos años, era un quilombo. Entonces, 3 años después, que cuando entré a la EMPA, mi deseo de sellar la cuestión de decir yo voy a ser músico era muy grande. Entonces, cuanto más riguroso fuera todo, yo sentía que más se adaptaba a eso, a mis ganas de darle un marco de seriedad o Claro, de no sé, pero digo, de algo ya, de solidez, básicamente, ¿no? claro. Entonces, eh, nada, bueno, yo creo y confío en que da resultado eso. Y también está buenísimo que haya una institución así. Yo justo me quedaba re cerca encima. Además, Eh, ajá, y gratis, sí, y gratis. tenía eso, tenía mucha suerte con eso. Digo, esto podría quedar en Ituzaingó y queda ¿Eh? acá. Eh, Así que, bueno, nada, es eso que vos decís. La disciplina, si bien yo no me considero para nada disciplinado en mi relación con el estudio, ni en las rutinas de la vida, pero sí creo que la disciplina del estudio del instrumento, lo que te demanda la música, te ordena un montón. Te ordena los Mucho. pensamientos, te ordena, no sé, todo eso que nombraste vos. Claro, claro, claro. Y yo veo una diferencia, o vi en aquel momento una diferencia, que era lo que hablábamos recién, pero quiero que cuentes vos la experiencia desde tu lado, lo que fue sufrir segundo año a lo que fue Mm, por ahí disfrutar con otra perspectiva, ya con un año de la escuela, con experiencia de cosas que pasaron, ¿no? De sí. encontrarte en un ámbito social donde todos hablan el mismo idioma, que eso también es importante para un tipo de 17 años, encontrarse con eso, a diferencia de la escuela tradicional, digamos, en la cual vos eras claramente un bicho raro, digamos, ¿no? Mm. ¿Cómo fue ese tercer año? ¿Qué jugo le Eh, sacaste una vez que te sacaste el Y colegio de encima, digamos, ¿no? sí, sí, sí. Ahí en tercero, y en realidad yo creo que ahí empieza a ser puro disfrute. Y empieza a ser, ya también en mi familia, es como si yo ya fuera a la facultad, eh, un montón de cuestiones que la sociedad y bueno, mis viejos lo homologan en los términos en los que conocen la vida. Ellos Claro, conocen lo terciario como, no sé, la uva o lo que sea. claro, claro, claro. Eh, yo me acuerdo que igual para entrar a la EMPA tuve que, que rendí como un certificado de alumno regular, eh, porque todavía creo que no sé si podías entrar si no habías terminado la secundaria, algo así era. Claro, claro. Podías entrar Entonces yo, con 15 años podías entrar, pero al ciclo hmm, superior tenías que entrar ya con la secundaria ah, completa.
a full, a full. Claro, Era algo así. Entonces claro, tuve que pedir todo ese permiso, me acuerdo. Que claro. encima en el colegio no me querían ni ver, no era que tenían ganas de ayudarme. Claro. Eh, entonces ese segundo año, que creo que tenés más apreciaciones, Sí, apreciación de cada género, sí. y ahí lo conocí a Arias, Aníbal. que daba, a Aníbal, que daba apreciación de tango, que era increíble verlo tocar, y increíble, tocaba siempre al final de las clases y te acostaba. Y bueno, ya podía hablar, no sé, de jazz en la clase de apreciación de jazz, que me interesaba muchísimo. Ujú. Ya sabía cómo eran las clases de bajo, entonces me organizaba de otra manera. Y el material era más salado todavía. Mucho eh, más salado. Sí, sí, sí. sí, y más largo también me parece. O porque Sí, también se sumaban los temas de un CD que antes no estaban. claro. Eh, y me acuerdo por esa época armaste como una biblioteca, ¿te acordás? De O bajistas. sea, sí, como Sí, una sí, sí, CD-teca. sí. Sí, sí. Eh, Sí, me acuerdo. y sabes que creo que de ahí, no sé si de ahí, de dónde saqué un disco de Gary Willy, Ah, mira, increíble. mira. Y yo mandé, no sé, disco de Víctor Bale, y yo estaba también, era realmente eso, ¿viste? Una efervescencia de que te agarre un marco institucional en una época de tu vida donde todavía sos medio pibe, post-adolescente, pero a los 18 años, y poder aprovecharla con Y, todo. y además que te impulse, digamos, a más, digamos, ¿no? Sí, 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 Y sí, decir, sí, bueno, sí, loco, tocas esto, bueno, hay que tocar más, hay que ser mejor, digamos, ¿no? Que eso es una cosa sí. interesante. Y el otro día, en una charla que tuvimos con una compañera tuya de esa misma época, que es Cristina de Leonardo, Ah, sí, hace no mucho recordábamos, hablamos. recordábamos, yo recordaba, que ese año, ese tercer año de ustedes, ese nivel 3 de la FOBA de aquel año, fue uno de los años que más gente pasó al superior. Eran como 12 o 14 alumnos, cosa que nunca había pasado. Entonces quiere Mm, decir que ahí había un germen de los cuales la mayoría de esa gente tocan hoy. Unos en mm, algunos lugares, otros en otros, unos dan clase, otros laburan como Cristina en los cruceros, este, otros tienen sus proyectos propios, digo, pero fue una generación, ese año especialmente, de tipos que explotaron, este, que no sé si es casual o no, pero me llamaba la atención la cantidad y la calidad de alumnos que yo había tenido en aquel momento, que dije, todos estos tipos van a terminar tocando porque además ya se los notaba muy metidos en el tema de estudiar formalmente, de quizás algún día terminar la EMPA o no, ese no es el tema final, digamos, sino mm, que el tema es sentirlos como con una gran inquietud a estudiar primero y a empezar a laburar de músico, empezar a meterse en proyectos distintos a lo que vos me contabas en la charla previa, que empezaste a tocar medio cosas tipo punk y después la escuela mm, te llevó para otro lado, digamos, ¿no? Hay una cierta mm, diferencia en tocar lo que vos tocabas a los 14 años y lo que tocabas a mm, los 18, ¿no? Hay un vuelco mm. artístico, intelectual muy interesante, sin desmerecer lo otro, ¿eh? Guarda, yo no estoy No, no, desmereciendo lo no. otro, pero digo, hay que tener la cabeza para decir, estoy tocando una cosa y de repente estoy tocando otra con otras características, leyendo, escribiendo arreglos, escribiendo bases. Eso también es un trabajo de creatividad que yo siempre incentivé en los alumnos, porque me parece que no solamente hay que aprender a leer, sino que hay que aprender a escribir, hay que aprender a pensar, Sí, este, y aprender a ser músico desde varios lugares, digamos, ¿no? No solamente desde el bajo. Vos componés, sos compositor, has hecho tu disco, tu primer disco, entonces eso implica que en tu cabeza, ya en aquella época de, digamos, adolescente, podríamos decir, había toda una efervescencia en el hecho de que vos que tenías claro que querías ser músico. sí, sí, Muy sí, sí. claro, por suerte, ¿no? Sí, sí, es verdad que es una suerte, que es un misterio a veces
cuáles son los momentos decisivos. Eh, por mi parte no vengo de una familia de músicos, Ujú. entonces Y fue convengamos que tener un tu contacto. viejo, por lo que vos, perdón, por lo que vos me contabas en la previa, tu viejo tenía cierta reticencia, digamos. No Sí, entendía muy al bien. principio sí. No, eh, si bien a la vez mi viejo es, no sé, el primero que trajo un disco de jazz, que trajo, no sé, Blue Train de Coltrane, y Justo. lo escuchábamos juntos, Mirá. y después me llevaba, no sé, a las jam sessions, cuando yo quería ir a los 16 años, ponele, pero creo que siempre desde un lugar de diciendo, bueno, a ver si se va a aburrir de esto en algún momento o si va en serio. Y bueno, son pequeños pasos que yo ya sabía que iba a red en serio. Digo, si no hago esto, no sé Tengo que qué laburar. otra cosa. Sí, sí, claro, tengo que, tengo que tener un jefe. Bueno, Sí, la primera vez que me subí a un crucero, que fue quizá en el 2009, ponele, me acuerdo, fue la primera que tuve un jefe, que tuve un uniforme, que tuve horarios, que me claro, tenía que afeitar, cosa que no hice nunca en la vida para que me paguen, no sé. claro. Eh, Bueno, pero era tu laburo. so- sí, sí, lo padecí un montón porque tenía 21 años, 22, y lo disfruté por la cuestión de viajar, me compré instrumentos, me equipé, pero también ahí terminé de entender que tampoco esa era mi manera de ser músico. Como que Ujú. yo quería, no sé, vivir de tocar, pero de tocar la música más artísticamente posible. Claro. eh, y no, y no ser, qué sé yo, la radio de los pasajeros que están bailando ahí, qué sé yo, está buenísimo. Y fue un momento donde, o una edad que estuvo buena hacerlo para mí, pero después, eh, en general, podría decir que siempre tuve muchos problemas con esos tipos de autoridades o disciplinas. Un jefe que me acuerdo que venía y nos decía como, no toquen nada artístico, nos decía. Toquen, Directamente. directamente nos decía esto, como traten Claro, de claro. tocar cosas grasas, nos decía. Ah, directamente. Yo no lo podía creer. Y el tipo era como, no, no, esto es un laburo, justamente es un barco que está, no sé, digo, es un edificio que está flotando Claro, y hay que mantenerlo a flote. claro, Eh, claro. Y entonces, vos cobrás un flor de sueldo para hacer lo que yo sí, digo, diría sí, el sí, sí, tipo. Convengamos eso claro, también, ¿no? Tenés la suerte totalmente. de estar laburando acá, tocando el bajo, cobrando un importante sueldo, Sí. entonces te tenés que adecuar a determinadas normas de laburo. Vos no podías tocar a Yaco ahí. No, no, lamentablemente no. Igual siempre existían esos resquicios Sí, eh, los tiene que armar para uno, tocarlos, claro, sí. Pero bueno, el tema es que esas situaciones también, si bien son de trabajo y de oficio, en mi totalmente. caso terminaban eh, rumbeándome para lo que yo consideraba lados más artísticos, que siempre ganaban muchísimo menos plata, pero digo, yo me deprimo casi tanto como yendo a una oficina. Era ir a una oficina porque tocabas 4 veces por día, no teníamos franco, no teníamos nada. Ujú. Y es el día de la marmota, son todos los días el mismo día. Eh, es sábado no tendrás, el lunes da lo mismo. Y todos los músicos con los que fui, en este caso yo entré por Álvaro Torres, el pianista, Ya, lo sí. conocí en una jam y justo me dijo, che, mirá, el bajista del barco no se tiene que bajar, vos podés subirte. Sí, vamos. Tipos más grandes, ya con una familia, que tienen muy claro por qué están ahí. Y es ir a Claro, ganar $3.000. Y sí, hoy $3.000 es una fortuna. mucha guita, mucha guita. eh, y yo no tenía ni hijo, no tenía nada por qué estar ahí más que la experiencia. La experiencia la Eh, hice y después pues, no quiero volver acá, salvo que necesite, no sé, eso, pagar cuenta. No sé, voy a tratar también en la vida de no tomar eh, deudas que me hagan volver acá, pensaba. no, no, Eh, no. pero Bueno, bueno, digo, no,
Digo, unos, nos estamos pisando con el delay. dale Eh, vos. no, no, pero digo, son cuestiones muy personales, pero son las que en mi caso me definieron qué sí y qué no dentro de la música. Yo ya había Claro. definido qué iba a hacer en la música y entre ellas, después otras situaciones como sesionista también me definieron que no es algo que quiera hacer. Ujú. Está buenísimo. Está buenísimo. Sí, No es poco esas decisiones. Yendo un sí. poco más hacia adelante, vos después Mm. seguís un tiempo más en la EMPA, ¿hasta dónde, digamos? ¿Hasta dónde llegaste? Eh, que yo recuerde, yo llegué hasta el segundo año del superior. Ah, El primero tenés todavía los tres instrumentos claro. y cursé un año más, que Ujú. fue el 2007, Ajá. y en el 2007 hubo un paro muy grande, ¿no? Histórico, Lo quizás. recuerdo, sí, sí, lo recuerdo. Cre- Creo que no fue el primer paro, No, no, porque, no. En el pero 2000 había habido otro grande, claro, no esto tan ya es grande, en la sede de de Belgrano, Belgrano, claro. y, y me mató eso, porque empezamos a cursar en octubre, Sí, me y acuerdo. bueno, nada, eso, empecé a cursar y me deprimí un montonazo, me deprimí y me fui, Ujú. porque yo realmente tenía ganas de terminarlo, de seguir, porque también sentía esto que te decía, viste, como que yo ahí tenía, creo que 20 años, y sentía que era, bueno, mi carrera con lo que yo me podía parar y defenderme frente a lo que sea, digo, al mundo o incluso a mis viejos, decir, che, yo estoy estudiando, me estoy formando. Eh, y de ahí me fui a la tecnicatura de jazz del Manuel de Falla, Ujú. que ahí estuve en el 2008, duré un trimestre o Poquito, un cuatrimestre, sí, poquito. sí. Eh, no era para nada lo que quería y esperaba. Ah, Quizá lo que esperaba sí, pero bueno, confirmé que no es lo que quería, ujú. eh, ¿no? Como una falta de pedagogía absoluta y el contraste en ese sentido con la EMPA era muy grande. Mira, Eh, Había otros contrastes también favorables, quizás la infraestructura claro. eh, y quizás el nivel, porque es una tecnicatura, ¿no? Como el equivalente al ciclo superior de la EMPA, pero bueno, no, no, no. Es algo que creo que al día de hoy amigos me cuentan que mejoró bastante, pero Mm. pedagógicamente te diría que es casi ilegal. Eh, Bien. y, y me fui, y me fui sintiéndome mal, pero también Ah, me acuerdo que me fui y diciendo, bueno, ya no tenés más, eh, tu, tu- tu carrera no va a ser institucional, lo siento, pero a la EMPA no iba a volver a sí, cursar el año que dejé, sí. acá no iba a estudiar porque no sentía que estuviera nada bueno lo que pasaba. Y bueno, sos huérfano de instituciones, hacete a vos. Yo Ujú. ella me acuerdo que cuando me fui ese día del Falla, esa noche tocaba con Juan Jormida. Juan Jormida es un Tremendo recontra pianista. pianista de acá, Ah, que también creo que está laburando en cruceros o hasta hace un tiempo. Yo no podía creer que me haya salido un laburo con él. Creo que están en YouTube esos videos de esa ah, tocada que son de hace muchísimos años, donde me pega un paseo que no se puede creer lo que toca. Tocamos Giant Step a Negra 5000 y él lo tocó por todas las tonalidades, más o menos, no sé, era realmente increíble. Pero yo ya estaba viendo esos contrastes, ¿viste? De estar tocando con esa gente. Yo estaba tocando con Carlos Campos también y con Francisco Rivero. ujú, eh, y después por ahí ir a tomar clase con tipos que no me movían la aguja para nada. ujú. eh, y decir, bueno, ya está, hacete cargo de que vas a ser músico y no sé, yo ya daba clases igual, ¿no? Ujú. Pero digo, mi sueldo era ínfimo Claro.
y yo sentía que tenía que tener un título para después poder o dar clase o pararme de alguna manera. Pero la realidad es que mientras tocaba, ganaba plata de tocar, a veces tenía estos cruceros entre alumnos, sobrevivía. Y hacía lo que más me gustaba, que eran este tipo de tocadas con estos tipos que eran un desafío, pero descomunal, descomunal. Toda esa Cuen- época que... ¿Cómo? Cuentan cuatro y vos no sabés qué puede pasar. Sí, no, y que... No, me acuerdo, bueno, Carlos Campos escribía muy bien la música y había que leerla en los ensayos, que ahí es donde, donde todavía eran los años en la EMPA donde yo estaba full leyendo y estaba afiladísimo. Pensá que para un tipo como Carlos, tener un pibe de 18 19 años que te lea todo ahí, te viene bárbaro. Sí, sí. Eh, y realmente yo estaba viviendo, como Guido en la charla con vos también un poco hizo alusión de esta manera, pero estaba medio viviendo ese sueño, ¿no? Que, que uno se imagina años antes, cuando todavía vas a la escuela, cuando todavía tus viejos te gobiernan un poco más. Eh, yo ya estaba tocando, no estaba ganando un mango, y desde ese lugar yo no podía correr a nadie, pero digo, hay otros pibes que están cursando el CBC, de una carrera que por ahí abandonan, y yo ya O estoy, que no les gusta, además. sí, 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 sí. Entonces, eh, esas fueron las cosas que hicieron que, no sé, que me mantenga, pero realmente hay tantas dudas en todo, ¿no? En el medio, en el país en esa época. Hoy por hoy me imagino que será muy parecido Es para un pibe exactamente de esa edad igual. hoy. Sí, sí, sí. Todas Mm, las épocas han sido iguales. Cuando vos hablas con músicos más grandes que yo, les ha pasado mm, exactamente lo mismo. En la década del mm, 40, en la década del 50, en la década del 60, ser músico era ser en aquella época bohemio. Después en los mm, 70 fue ser hippie, digamos. Y hoy no sé bien qué es ser una mezcla de ambas. Pero siempre fuimos como una especie de bichos raros, digamos, para la sociedad. Pero lo que hablamos en la charla previa, nosotros tuvimos la fortuna de poder elegir y de hacer nuestra vocación, nuestra profesión, cosa que mm, es un éxito en sí mismo. Amén de la sí, cuestión económica, amén del país, amén de un montón de cosas, pero yo en un momento cuando me separé de la madre de mis hijos fui a hacer terapia y en un momento el psicólogo me dice, flaco, vos sos un triunfador, me dijo. Digo, ¿te parece que yo soy un triunfador? Me dice, loco, vos hiciste de la música tu laburo. No mucha gente puede hacer de su vocación, cualquiera sea, tu trabajo. Dice, vos te subís a horror en el escenario, te pagan, vos laburás en las escuelas, te pagan, tenés tu laburo, con eso mantenés a tu familia. Yo no me había percatado de eso. Mirá qué loco, mm, ¿no? Y el tipo me sí, dijo, loco, vos sos un exitoso. Yo no me había dado cuenta de ese detalle, ¿no? sí, yo creo que no es fácil igual darse cuenta. En mi No, caso, no, no. muchas veces me daba cuenta desde el contraste. Digo, hay vidas que yo no hubiese podido llevar, ¿no? Ver a mi viejo levantarse todos los días a las 5 o 6 de la mañana, todos los días durante muchísimos años, sabía que es algo que yo no iba a hacer. Y digo, bueno, si no voy a hacer eso, que eso es trabajar, o eso es ser un Claro. ciudadano, no sé, o un adulto, eh, bueno, voy a probar siendo esto. Cuando empecé a ver que existen músicos que viven de la música, que se puede hacer esto, es decir, voy a dar todo por eso. Después vemos si duermo en un parque, duermo en un parque, o No no importa. sé, pero, pero el hecho de que, de esto, ¿no? De uno manejar sus horarios, uno manejar Es buenísimo. tantos factores, sí, que parecen un privilegio, que en realidad son factores de un bienestar medio básico, eh, es una alegría
que creo que te acostumbra y te setea como un piso de bienestar del que después no podés salir. Digo, hoy si tuviera que laburar de otra cosa o si tuviera que relacionarme con alumnos, familia, desde otro lugar tampoco. Si yo voy a dar clases hoy, yo por ahí tengo algún que otro alumno que lo hace de hobby, pero Y por lo está bien, general ¿eh? tengo. Y está bien, Sí, sí, sí. Sí, uno tiene que entender también que podés ayudar a alguien desde un montón de lugares, no totalmente. solamente. Pero, pero me doy cuenta que si vamos a hablar de música con un alumno, con un colega, estas cosas no son anecdóticas, son fundamentales, ¿viste? Son muy tajantes, es decir, hagamos lo que nos gusta, no lo que nos digan, lo que hay que hacer, según no sé qué. Y lo mismo, quizás hilando un poquito más fino, la puja, ¿no? Entre la plata y el arte. Eh, Es es complicado, ¿ah? difícil, sí, es muy difícil Es eso. muy complicado. Y uno tiene que amacarse, bueno, no sé si amacarse, pero ver el costo-beneficio, que está dispuesto a sacrificar uno por el arte o qué no, o qué cosa decir, yo quiero tal sueldo para después hacer arte. Bueno, está perfecto. Eh, Lo que me parece que es importante en el caso nuestro es que me mm, parece que el hecho de la decisión que hablábamos antes de dedicarse a esto no tiene precio, no es mensurable en plata. Entonces, sí. por ejemplo, mi viejo me decía cuando yo era joven, me dice, pero vos no tenés nada. ¿Cómo no tengo nada? Tengo mi estudio, Mm, tengo mis libros, tengo mis bajos, mis mm, guitarras. Claro, el chabón, mi viejo lo veía como todo mensurable por la guita. Tu esposa no tiene un mm, tapado de piel. Y digo, pero ella no quiere tener un tapado de claro, piel. ¿Entendés? claro. Entonces, claro, son distintas maneras de ver la vida. Este, Mm, y yo creo, hoy a la altura de mi vida que me encuentro ahora, ya bastante madurito, digamos, la decisión que tomé también a los 17 18 años fue fundamental para quién soy hoy también. Yo me imaginé, mm, yo siempre le cuento a mi compañera, yo a mis 20 años me imaginé a esta edad, ¿qué quería hacer? Y yo tenía claro que yo quería ser músico, ¿no? No me importaba nada y no me importaba cuál era el proceso. Yo tenía claro que quería dedicarme a la música, lo tenía muy claro, pero además tuve la suerte de que fue la única herramienta que yo tuve en mi vida para poder vivir, digamos, ¿no? Entonces, yo estaba mm, seguro que estudiando iba a llegar a algún lado. Por eso, me vi a los 20 años y dije, yo no quiero ser un frustrado, ni un amargado, ni un tipo triste como hay muchos de mi edad, que se sienten ya como que la vida les ha terminado a los 50 o a sí. los 60 años y que yo digo, a mí me faltan tantas cosas para hacer, para componer, para escribir, para vivir, para disfrutar, para viajar, para entrenar, para mover mi Mm, cabeza y leer todos estos libros que tengo acá atrás. Me parece que me falta tanta vida todavía y cuando escucho tipos de mi edad que dicen, ya está, ya hice todo, me parece muy triste. Me gustaría sí, sí. transportarnos unos cuantos años después de toda esta situación a que me hables Mm. de tu disco, que me pareció súper Ah, buenísimo. interesante. ¿Qué Sí. impronta tiene ese disco y Mm. qué referentes tenés vos para componer esa música que compusiste tan linda? Mm. Sí, me acuerdo que me escribiste en esa época. Me ¿Eh? mandaste un mensaje muy lindo, Ujú. de la nada, básicamente, porque no hacía no sé si habíamos estado charlando y fue una grata sorpresa. Porque también de alguna manera, si lo piensas, o sea, el bajista compositor por excelencia es Pastorius. Eh, Hay muchos, ¿eh? Hay pero muchos, sí, sí, hay muchos. digo, es el primero quizás que mezcla tocar tan bien y escribir tan bien para mí. Sí, sí, sí. Eh, pero digo, en lo inmediato, lo más próximo, yo me acuerdo de haber ido a ver tu grupo. Ujú. Yo ir a ver que era un quinteto, ¿no? Un Con quinteto, Kitai, con guitarra. Míguez, Abel, Sí. y no me acuerdo quién tocaba el caño. Mario Serra puede ser. Ah, total, total. Y yo ya
si bien me encantaba tocar y me encantaba todo, sentía muchas ganas de escribir música, escribía bocetos, armaba grupitos donde tocábamos arreglos míos. Ujú. Estaba fanatizado con Dave Holland, el quinteto de él, y transcribía todos los temas, estaba enfermo con eso. Qué Y muñeco, en ese ¿no? momento, Qué sí, no, muñeco. hablando de todo esto, ¿no? Claro, qué muñeco. De hacer de tu vida una sola cosa. Claro. No, un genio. Pero entonces, siempre me llamó mucho la atención componer y te diría que al día de hoy me da más alegría que tocar. Mirá qué bueno. Eh, Mi relación con tocar está buenísima y es una, pero como que el lado intelectual o la relación intelectual con la música es a través de escribir y que la toquen otros y está buenísimo. Entonces, en ese viaje, bueno, escuché un montón de música y en un momento ahorré plata y hice el viaje egresado para los músicos de jazz, que es ir a Nueva York un mes. Junté un montón de guita que todavía, dólares que me quedaban del último contrato que hice en un crucero. Ajá. Y estuve un mes en Nueva York en el 2015. Fue lo mejor que hice en mi vida. Mirá, A nivel, fue regalarme un gusto. un- un gusto muy grande. Claro, claro. Y en ese viaje conocí a David Binney, que es un saxofonista que yo admiraba muchísimo, de quien, no sé, también transcribí muchísima música. Ujú. Y bueno, tomé clase con él, tomé clase de composición, tomé clase de impro. Pero lo que más quería era conocerlo. Cuando volví, ahí también fue que tomé clase con Mike Stern, que me pareció un genio total, una masa. Un monstruo. Y sí, pero no, además, una locura. La clase fue un sábado a las 10 de la noche. Él no tenía problema, nos quedamos tocando hasta la 1 de la mañana. La mejor, es un tipo que es un genio. Y, y cuando volví de ese viaje, eh, sentí que ya está, se había cerrado como un círculo respecto a la admiración que sentía por estos tipos, por este género, por esta ciudad. Claro. Y aclaro que es el género y no el país. Digo, no hay ningún tipo de admiración ni por el país, ni sus políticas, ni su idiosincrasia, pero es cierto que todo lo afroamericano Hay un germen eh, de música tremenda ahí. tiene, sí, tiene, culturalmente es increíble. Entonces, eh, volviendo con eso, yo ya parte de la música que está en ese disco que lo grabamos a fines del 2017, ya se la había mandado a este tipo, la habíamos visto, consultado en las clases, y ahí terminé como de, de- de cerrar toda esta, o de cortar un poco también con la admiración y la idealización, porque muchas veces admirar tanto algo genera una parálisis, es algo que por estar en un Totalmente. pedestal no lo vas a alcanzar. Después de ese viaje Y un pude día vos sentarme. podés ser ese. Sí, 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 sí. Sí, sí, es muy, bueno, sería muy loco, ¿no? Estar en ese lugar Y para sí, alguien. y sí. Pero, pero bueno, así es como esa música terminó de cerrarse. La grabé con mis mejores amigos. Leonel Duc toca el piano. A Ujú. Leonel Duc lo conocí cuando él tenía 18 años, yo tenía 20, 21 cuando entré al Falla. Fue lo único bueno que saqué del Falla. Mi amistad con él, que dura hasta el día de hoy. Juan Cava toca la batería. Bruno Di Lorenzo es, era como no sé, un alumno de Francisco Rivero. ¿No? Lo conocí en esa época, que es una bestia, vive allá en Escuché La algo, Plata. escuché algo tocando con vos, es un animal el flaco. Me hizo Sí, acordar a está, Hogwarts, ¿no? Tiene ciertas bueno, cosas de Hogwarts, ¿no? si se lo decís se va a sonrojar. Yo lo tengo Eh, muy escuchado a Hogwarts, porque yo tenía un disco cuando era joven de Bill Bruford, que el sí, violero era Alan Hogwarts y el bajista era Percy es Johnson. Bernie.
Percy Berlin, Jones. Berlin, Berlin, O Percy. perdón, tenés Ah, razón, Berlin. Y Stewart sí, en piano y Kenny Wheeler en trompeta. Me parece tremendo. bien se llama ese disco, es increíble. Y ahí lo conocí a Hosworth y mi hijo Leandro, mi hijo mayor, está haciendo un homenaje a Hosworth Uh, con músicos del mirá, mundo. Sí, se está mandando una producción de la puta madre, mirá. en homenaje a Hosworth, ¿no? Así que bueno, No, bueno, es descomunal. Y este pibe es sí, es una de esas raíces de estos músicos. Eh, y nada, eso, yo puedo decir que alrededor de ese disco y de composiciones posteriores y música que quiero grabar, ni bien pueda, ni bien nos podamos juntar, eh, es eso, es eh, sentar ese precedente, dejar esa bandera claro. que termina o empieza también a hablar de qué más sos vos, además de tocar el bajo. Sí, sí, no es un detalle menor, ¿eh? Es decir, No, no, ser compositor entras como en otro terreno, digamos, ¿no? Sí, es otra cosa. sí, sí, Así que bueno. totalmente. Bueno, Esteban, se nos acaba el tiempo. Mm. Bueno, Este, fue poco al final, ¿viste? sí, sí. Necesitamos charlas más largas o en capítulos. Este, Sí, en algún momento igual me voy a mandar para Banfield a charlar de. dale, dale, te espero. Ahora ya estoy en Capital, Dale, por cuestiones dale, de trabajo conviene vivir acá, dale. pero bueno. Así que bueno, ha sido un placer tenerte en el ciclo. Che, gracias a vos. Un tipo tan emprendedor, tan joven, con tantas ganas y con tanto ímpetu. Me gusta, me gusta. Y que las clases aquellas de FOBA 2 y de FOBA 3 conmigo te hayan servido para ser quien sos hoy, ¿no? En un punto. Quizás chiquito, Sí. quizás no tanto, No, sí, sí, seguro. pero me enorgullece de mis discípulos que la disciplina, el laburo, el hecho de tocar y todo eso hayan hecho mella en sus carreras para bien, ¿no? Así que Sí. nada, te súper agradezco. Así que bueno, hemos pasado el Bueno, capítulo número 23, en este caso con el querido Esteban Freites, contándonos su historia de alumno y ahora de compositor, bajista, líder de su banda. Así que bueno, Esteban, te dejo un bueno, abrazo grande y sigamos en un contacto. abrazo. Dale, 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 totalmente. Un nos abrazo, veremos. Máximo. Cuando podamos, nos Chao. veremos. Sí, Dale, un abrazo grande. Chau, chau. chao. Buenísimo. Bueno, Bien, ahí cortó. Ahí cortó. Ah, igual sigue grabando. sí, Bueno. ¿por qué sigue grabando?